perdón. Repito, así queda grabado. La Administración de Justicia de nuestra provincia dijimos que está repartida las tareas con tres criterios, los criterios de distribución de competencia. Uno de ellos es un criterio territorial que divide el territorio de la provincia en 20 departamentos judiciales y ustedes, en tanto peritos, van a poder inscribirse en uno de ellos a libre elección de ustedes al momento de la inscripción. Otro criterio tiene que ver con el grado, que es el que determina que hay un primer magistrado que resuelve las cuestiones que son llevadas a su conocimiento, es decir, el que le pone fin a los procesos judiciales, a los que se llaman jueces de grado, cuyas decisiones siempre pueden ser revisadas por tribunales colegiados que son las cámaras departamentales. Y el otro criterio es por la materia. Así tenemos que en la provincia, en cada uno de los 20 departamentos judiciales, hay jueces de grado y cámaras departamentales de apelación en 5 fueros, que tiene que ver esto con la materia, con la naturaleza de los conflictos que se suscitan entre las personas. Estos fueros son el fuero en lo civil y comercial, el contencioso administrativo, el fuero del trabajo o laboral, el fuero de familia y el fuero penal. Ya habíamos dicho más o menos qué alcance tiene cada uno de ellos, es decir, qué tipo de cuestiones se discuten en cada uno de los fueros. En ese sentido, nos habíamos metido de lleno en el procedimiento ante el fuero civil y comercial. Habíamos visto que ante este fuero, yo cuando me interrumpo es porque estoy haciendo algo que me pida la computadora. Por ejemplo, admitir a cada uno de ustedes. Y como soy bastante torpe, no puedo hablar y hacer eso al mismo tiempo. Decía que hemos visto el procedimiento ante el fuero civil y comercial, los juicios que se sustancian ante este fuero versan sobre el ejercicio de derechos que nos concede el Código en lo Civil y Comercial de la Nación. Este Código en lo Civil y Comercial de la Nación está vigente desde el año 2015. eh, el texto está distribuido en 5 libros. El primero de ellos trata sobre las personas, hechos, actos jurídicos y las personas. ¿Quién es persona? ¿Cuándo comienza la existencia de la persona? ¿Cuándo termina? Y las capacidades de las personas. El libro segundo habla sobre las relaciones de familia, los vínculos de familia, que la familia tiene origen en el matrimonio, entonces establece las pautas para la legitimidad de existencia del matrimonio o sus nulidades, cuando un matrimonio es nulo. Y el divorcio, cuando se le pone fin a un matrimonio y qué consecuencias acarrea eso respecto de los excónyuges, consecuencias incluso patrimoniales. El libro tercero nos habla de los llamados derechos personales, que son los derechos que como persona humana tenemos sobre otra, y a eso lo llamamos obligaciones en derecho, ¿sí? Derechos sobre las personas y contratos, que son actos jurídicos en los cuales por lo menos dos partes prestan su consentimiento para modificar relaciones jurídicas. No sé si habíamos visto algún ejemplo de contrato, pero bueno, están enumerados los llamados contratos nominados en el código, es decir, aquellos contratos, aquellos acuerdos de voluntades entre personas eh, a los cuales la ley civil les pone nombre, por eso son contratos nominados. Con lo cual nos abre la posibilidad de la ley de que existan contratos innominados, es decir, contratos, acuerdos de voluntades de particulares que ni siquiera tienen nombre, porque cada uno de nosotros podemos acordar lo que tengamos ganas de acordar, siempre y cuando el objeto del contrato, es decir, aquello por lo cual nos ponemos de acuerdo, sea lícito, sea legal, sea que no esté prohibido. Es decir,
un contrato que verse sobre la compra y venta de estupefacientes es nulo, porque el objeto es ilícito. No se puede, está prohibido comprar y vender estupefacientes, aún para uso recreativo. Eh, Entre los contratos nominados, que son los que más conocemos, el más característico, el más conocido por todos es la compraventa, la compraventa en el cual una parte, a la que se le llama vendedor, transfiere la propiedad de una cosa a otra que se llama comprador a cambio de una contraprestación que se llama precio. Y habíamos, no sé si acá mencionamos, pero bueno, vale la oportunidad. Cuando yo le compro un paquete de chicles, de pastillas al kiosquero, estoy celebrando un contrato de compraventa en el cual el kiosquero me entrega la cosa es un objeto susceptible de valor pecuniario, que tenga un valor determinado o determinable. Y a cambio de la entrega de la cosa, a lo que se llama tradición, la entrega de la cosa viene del romano traditio, la tradición, el pasamanos. Me entrega la cosa, yo le pago el precio. Eso es compraventa y no me acuerdo si con ustedes les compartí una reflexión que yo tuve en su momento cuando me tocó estudiar esto, eh, que yo creía, hasta el momento que lo tuve que estudiar, que un contrato requería indefectiblemente de formalidades, de un documento escrito, de un escribano, en fin, de cuestiones que iban mucho más allá de ir al kiosco y comprar un paquete de chicles. La compra de un paquete de chicles en el kiosco me sonaba a que no es un acto jurídico, ¿no? Parecía como que es algo de la vida cotidiana. De aquellas cosas a las cuales parece que el derecho no alcanza. Y sin embargo, es un contrato. La diferencia con la compraventa de un inmueble es que si se trata el objeto del contrato de un inmueble, ahí sí la ley pone ciertos requisitos de forma para la existencia misma del contrato. En cambio, con los chicles, la ley no pone ninguna forma en particular, no requiere de ninguna forma para que exista el contrato. Lo único que tiene que pasar es acuerdo de voluntades. Otros contratos nominados, es decir, que tienen nombre en la ley, son la locación, que es el alquiler, sea de un inmueble o de otro tipo de bien. eh, Otro es el comodato, que es el préstamo. Otro es la cesión de derechos, otro es el mutuo, que es el préstamo de consumo. El mutuo es el préstamo de dinero, por ejemplo. Me prestan algo que se consume, entonces yo me obligo a devolver una cantidad igual más intereses en el caso de que sea oneroso o sin ellos, sin intereses en el caso de que sea gratuito. Así, los contratos pueden ser calificados bajo distintos criterios. Y la corto ahí porque si no, estamos hablando in extenso de lo que es el derecho civil. Eh, Después el libro cuarto nos habla de los derechos reales, que son los derechos que las personas ejercemos sobre las cosas, la propiedad, el dominio, el condominio, distintas variables que pueden presentarse en las relaciones jurídicas que tenemos las personas con las cosas. Y finalmente, el libro quinto habla de la transmisión de derechos por causa de muerte, también llamado sucesiones, el capítulo este. Es decir, cuando una persona fallece, ¿qué pasa con él? ¿Quién lo hereda? ¿Qué es lo que hereda cada heredero? ¿En qué porcentajes? Eh, ¿Y qué pasa con el patrimonio del fallecido? Y todas las cuestiones que pueden suscitarse en torno a una sucesión. Estos son los capítulos que abarcan una innumerable cantidad de acciones, de juicios que pueden ser llevados adelante ante el fuero en lo civil y comercial. Y en este marco, digamos, ante la posibilidad de que una persona reclame a otra el ejercicio o el reconocimiento de un derecho de carácter civil o comercial,
es que aparece una ley que es el Código de Procedimientos, el Código Procesal en lo Civil y Comercial de la provincia, que habíamos visto que era un decreto ley del año 1968, que regula los pasos que cada una de las partes habrán de seguir en el proceso. El proceso entonces es un fenómeno que se da entre partes ante la autoridad jurisdiccional, ante un juez. Como estamos hablando del proceso en lo civil y comercial, ese juez será un juez en lo civil y comercial de alguno de los 20 departamentos judiciales de la provincia y eh, el Código Procesal establece qué es lo que tiene que hacer cada una de las partes, con lo cual nos vimos obligados a definir quiénes pueden ser partes en un proceso civil. Vimos que hay partes esenciales, es decir, partes sin las cuales no habría proceso. Una de ellas es el actor, que es el que presenta la demanda, el que da el puntapié inicial, vamos a decir, ya que estamos en vísperas de partidos de fútbol que vamos a ver a diario. El que pega el puntapié inicial, es decir, el que inicia el procedimiento, el que motiva a la jurisdicción, a los jueces, a trabajar. Eso lo hace el actor a través de un escrito formal. Cuando yo digo formal me refiero a aquel acto procesal en el cual la ley le impone alguna forma en particular. Ese acto procesal que da inicio al proceso civil y comercial se llama demanda, y en la demanda, que está regulada en el código, que tiene que contener la demanda, lo que está haciendo la parte actora, el actor, es diciéndole al juez, quiero que le diga a fulanito que haga tal cosa o que me entregue tal cosa. Eso se funda en derecho, es decir, el actor tiene que hacer mención de qué artículo del Código Civil y Comercial es el que considera el actor que le otorga ese derecho que está reclamando, y tiene que proporcionar el nombre, apellido y domicilio de la otra parte, que es el demandado. Con lo cual tenemos estas dos partes esenciales, insisto, sin las cuales no habría proceso. Actor y por otro lado demandado. Habíamos visto que el demandado, cuando toma noticia de que está siendo demandado, de que hay un reclamo judicial en su contra, cuando toma noticia de esto, tiene diversas opciones. Puede hacer, como todos nosotros en la vida, podemos elegir diversos caminos ante una cuestión que se nos plantea. Bueno, cuando una persona es notificada de que hay una demanda en su contra, puede contestarla, puede no contestarla, puede contrademandar. Y habíamos visto que en alguno de esos supuestos de estas cosas que puede hacer el demandado, se traba la litis. Es decir, cuando el actor contesta demanda, se dice que se traba la litis, es decir, que existe definitivamente el proceso constituido por dos partes, actor y demandado. El juez actúa como tercero imparcial. Entonces tenemos un triangulito, ¿sí? En cada vértice inferior está el actor y el demandado, y en el de arriba está el juez, que va a controlar que no se hagan trampa, que cumplan las partes con los pasos a seguir que establece la ley procesal. Eh, Cuando el actor o el demandado invocan hechos, es decir, dicen, yo soy el que tiene razón porque las cosas son de esta manera, eso es invocar hechos, tiene que probar esos hechos, porque imagínense, si hubo un incidente de tránsito en el cual una persona atropella a otra y le causa daños porque lo mandó al hospital, le rompió la pierna y lo dejó sin trabajar 3 meses, el accidentado inicia demanda contra el, el que manejaba el auto que lo embistió, ¿sí? Entonces ya tenemos un actor y un demandado. Y cada uno de los dos va a contarle al juez cómo fueron las cosas. Yo iba por tal calle circulando y este loco apareció de la nada, se me metió arriba, delante del auto, y el actor para esto dijo que él iba caminando, cruzando la calle, y el automóvil no se detuvo en el semáforo en rojo. Por poner un ejemplo, es decir, un hecho en donde un automóvil embiste a una persona y le causa daños puede ser contada por lo menos de dos maneras diferentes.
El juez no estuvo presenciando lo que ocurrió. El juez está en su despacho esperando los reclamos judiciales y resolver en función de eso. Entonces, cuando se traba la litis, cuando hay dos versiones, al menos dos versiones sobre los hechos, el juez abre el expediente a prueba. ¿Eh? Y esto significa que cada parte tiene que probar los hechos que invocó. Ese cuentito que yo le cuento al juez, se lo tengo que probar. ¿Y cómo se lo pruebo? Bueno, la ley procesal reconoce cinco medios de prueba. ¿Mm? Estoy haciendo lo más rápido que puedo un repaso de lo que hemos visto en el encuentro anterior. De estos cinco medios de prueba que hay, uno de ellos es la prueba confesional, otro es la prueba testimonial, otro es la prueba documental, el otro es la prueba de oficio, prueba informativa, que es la que producen las personas de existencia ideal, los bancos, los hospitales, los organismos públicos, los clubes de fútbol. Cuando hay una persona de existencia ideal o persona jurídica, que no es alguien, no es una persona humana de carne y hueso como yo. Es decir, el Banco Central no puede ir al juzgado a responder preguntas. ¿De qué forma responde las preguntas el Banco Central? A través de oficios, a través de una nota que le manda el juez. Bien, las contesta. Y el quinto medio de prueba que reconoce la ley procesal es la prueba pericial y que es la de particular interés para ustedes. En la prueba pericial vimos que se abre la posibilidad de que exista a partir de que sean requeridos para probar el hecho que se pretende demostrar, sean requeridos, dije, conocimientos especiales que el juez no tiene por qué tener. Dentro de esos conocimientos especiales puede estar cuestiones de física, la ingeniería, la dinámica, puede estar la medicina o la psicología. Perdón, me perdí en una de las cinco. Teníamos confesional, testimonial, el de las personas jurídicas, pericial y Documental, el quinto. documental. Lo Gracias. repasamos. La prueba confesional es la que se produce a partir de respuestas por sí o por no que da la parte, una de las partes, a un pliego de posiciones que se le formula. Así se llama. No es un interrogatorio, sino que es un pliego de posiciones en donde la contraparte le formula posiciones, no son preguntas, pero vamos a asumirlas como preguntas, que deben ser contestadas por sí o por no por la otra parte. No es la idea de confesionar, de confesar, como que reconocer nada en particular. Es confesional porque es producida por cada una de las partes. La prueba testimonial es aquella que manifiestan las personas humanas sobre un interrogatorio que tiene que ver con lo que percibieron a través de sus sentidos. Se le pregunta al testigo sobre lo que vio o escuchó. La prueba documental está constituida por todo tipo de documentos, papeles, vamos a decir, una historia clínica, un DNI, una partida de nacimiento, cualquier documento público o privado conforma la prueba documental, un cheque, un pagaré. La prueba informativa lo resumimos hace un ratito y finalmente la prueba pericial es que es en aquella en la que intervienen ustedes en su carácter de peritos. Y vimos qué es lo que pueden hacer cuando son designados peritos. Y esto es el encuentro que tuvimos el otro día. Insisto, Código Procesal en lo Civil y Comercial establece quién puede ser perito, de qué forma es designado, una vez que es designado puede pedir anticipo para gastos, cuando se le indica y en el plazo que se le indica tiene que presentar el informe o dictamen. Ese informe es un instrumento formal, ¿Qué le pasa a esa bebota? Mira, le en el tengo cual acá, mira. tiene que establecer, especificar el perito. Bueno, obviamente se presenta con su especialidad, fulano de tal, perito médico, perito calígrafo, la especialidad que tenga.
Y en el dictamen tiene que establecer específicamente las personas, cosas o lugares que fueron sometidos a estudio en el estado en que los encontró, qué operativo, qué técnica ha realizado sobre las mismas y la conclusión a la que arriba basada en evidencia científica. Habíamos visto que pueden ser designados más de un perito en el mismo expediente, expediente como sinónimo de juicio, ¿no? En el mismo expediente puede ser designado más de un perito. En el caso de que haya más de un perito, puede presentar un dictamen común si están de acuerdo en las conclusiones. Y si no están de acuerdo en las conclusiones, cada perito presentará su informe individual y ese dictamen es sujeto o es susceptible de ser impugnado. Habíamos dicho, no se sientan mal porque es de práctica impugnar el, el dictamen, o pueden serle pedidas aclaraciones o explicaciones, porque puede haber algún punto en donde alguna de las partes diga esto, el perito acá en este punto en particular no lo entiendo. Solicito que sea convocado a explicar. Esas explicaciones o la respuesta a las impugnaciones, el juez va a determinar si ustedes las tienen que hacer en forma escrita, se les pondrá un plazo, o lo pueden evacuar, las consultas estas, en una audiencia oral que se les notificará el día que tienen que asistir a la audiencia, hoy por hoy en forma virtual. Habíamos visto que en tanto perito designado pueden ser sujetos de recusación o excusación cuando son alcanzados por algunas de las causales de recusación o excusación. La excusación la plantea el propio perito cuando advierte que en ese expediente está siendo alcanzado por alguna de estas prohibiciones que establece la ley, o tiene que saber que puede ser recusado por la parte, bajo los mismos supuestos, que son los mismos impedimentos que tiene una persona para ejercer como juez en el expediente. El juez puede ser recusado o debe excusarse si es alcanzado por alguna de las mismas prohibiciones que les alcanzan a los peritos, ¿eh? Habíamos visto que algunas de estas tienen que ver con el parentesco, hasta cierto grado, concretamente hasta el cuarto de consanguinidad y segundo de afinidad. Algunas tienen que ver con vínculos judiciales que puedan tener con alguna de las partes o con sus letrados, con sus abogados, patrocinantes, ¿eh? Haber tenido juicio previo, haber sido denunciado, ser denunciante de alguno de ellos. Eh, Otras tienen que ver con vínculos de carácter comercial o financiero, ¿eh? Ser deudor o acreedor de alguna de las partes o de sus abogados, salvo que una de esas partes sea una sociedad anónima o un banco oficial. En ese caso, si le debo plata al Banco Provincia, puedo ser perito en un expediente en el que el Banco Provincia sea parte. Y habíamos visto que las otras causales de excusación o recusación tienen que ver con una cuestión de trato civil, de trato cotidiano o de trato humano, que va a establecer si el perito es amigo o enemigo de alguna de las partes o de sus abogados. Y este tema de la amistad o la enemistad, el código lo dice de una forma un tanto vaga o ambigua, con lo cual habíamos discutido un poquito respecto de la discrecionalidad que pueda tener el juez para merituar esto, ¿eh? Establece que la enemistad tiene que ser manifiesta por actos conocidos o la amistad será establecida a partir del trato frecuente. Y esto ya es medio como que es materia de discusión. Y habíamos visto que el juez puede hacer lugar a una recusación del perito por enemistad manifiesta con alguna de las partes y que según cómo se mire esa resolución del juez no sería tan así. Entonces,
como todas las decisiones de los jueces, pueden ser revisadas por la Cámara. Es decir, que aquellas decisiones judiciales en donde se hace lugar o no a una excusación de un perito, eso es apelable ante la Cámara Civil y Comercial Departamental. Eh, y que este tipo de idas y vueltas y este tipo de cuestiones discutibles son quizás las que dilatan los procesos judiciales. Por eso ustedes habrán escuchado hablar que hay procesos de contenido económico, de reclamo, de indemnización, que duran años, ¿eh? Y eso parece no tan justo, quizás. Bueno, en ese marco habíamos visto que me designan perito, me fijo de no ser pariente o de no estar alcanzado por ninguna de las causas, de las causales de excusación, eh, pido anticipo para gastos o no, presento el informe, voy a la audiencia a brindar explicaciones y llega el día en donde el juez sentencia, es decir, redacta la sentencia, le pone fin al proceso, establece a quién de las dos partes le asiste el derecho y regula honorarios para todos los profesionales que intervinieron. Esos pueden ser los abogados de cada una de las partes y los peritos si los hubo. Ahí es donde ustedes les regulan honorarios, esos honorarios los pueden apelar porque consideran que son bajos y la parte que los tiene que pagar los puede apelar porque considera que son altos. Generalmente la parte perdidosa, es decir, aquella parte que resultó condenada en costas, el que tiene que pagar los gastos del proceso, incluido el perito, generalmente, ¿cómo es? Generalmente apela a los honorarios por altos. Patalea, le dice, no, juez, es mucho. Quiero que la Cámara decida cuánto tengo que pagar. De esta forma gana tiempo y a lo mejor hay una reducción de honorarios. Frente a esa realidad es que Marcelito Gernal les comentó que es aconsejable siempre apelar los honorarios por bajos, ¿eh? Siempre apelarlos por bajos, porque si el que los tiene que pagar los va a apelar, la dilación desde la decisión hasta el efectivo cobro va a existir igual. Entonces ustedes apelenlos. Eso es lo que le dijo Marcelo. Ese acto de apelar los honorarios por bajos es un acto que hace el perito por derecho propio en el marco del mismo expediente en donde los honorarios le fueron regulados y sin patrocinio letrado. Es decir, se presentan por sí a apelar los honorarios por bajos. Lo presentan en el marco del mismo expediente ante el mismo juez que resolvió y él es el que se ocupa de darle conocimiento a la Cámara de Apelaciones, que es la que va a resolver si les aumentan o no los honorarios regulados. Esos honorarios regulados son una carta de cobros, es como que tuvieran un cheque, un pagaré, en el cual alguien les tiene que pagar esa cantidad de plata. Con lo cual eso es lo que se llama título ejecutivo. Eso es un documento, es una prueba documental que se autoabastece. Una sentencia judicial no puede ser impugnada de falsedad. Entonces, ustedes obtienen un testimonio de esa sentencia, se consiguen un abogado e inician un nuevo juicio de ejecución de honorarios. En el supuesto de que no les paguen, una vez que los honorarios están firmes, los honorarios van a quedar firmes si no fueron apelados. O si, habiendo sido apelados, hay resolución de Cámara. ¿Sí? La Cámara dice, no, al perito Silvia Saucedo hay que pagarle tanta cantidad de plata. Insisto, eso es como tener un pagaré en la mano, obtienen testimonio de la sentencia y con el patrocinio de un abogado inician un nuevo juicio en el juzgado que les toque en suerte, a fin de que se compela al deudor a pagarles efectivamente sus honorarios. ¿De qué forma? Bueno, hay varias formas. Existen medidas cautelares, existen el embargo, se puede embargar una cuenta bancaria, se puede embargar un automóvil, un inmueble. Esos son mecanismos que tiene que conocer el abogado. Y hasta ahí más o menos, nos aproximamos al procedimiento en lo civil y comercial.
Ahora, en la horita que nos queda, vamos a ver otros tres procedimientos. Y dejamos para el último encuentro, que va a ser el encuentro XL, el encuentro un poquito más largo, que ahora que estamos todos, lo digo, va a ser el lunes 15 de junio, empezamos a las 15 horas en vez de las 16. ¿Eh? Empezamos a las 15 para ganar una hora más de tiempo, porque vamos a ver en esa oportunidad el proceso ante el fuero penal y vamos a ver un tema que estamos obligados a verlo, que se llaman los contenidos de la ley Micaela, que tienen que ver con violencia de género. Las políticas en materia de violencia de género han derivado en que la legislación estableció como obligatorio el dictado de cursos de estos contenidos a todo integrante de cualquiera de los tres poderes de los estados, del Estado Nacional, de los estados provinciales y de los estados municipales. Entonces, todos aquellos que tenemos algo que ver con los estados, con los poderes del Estado, en particular nosotros como peritos con el Poder Judicial de la provincia, tenemos que tener conocimientos mínimos de lo que se le dice ley Micaela o violencia de género. Y eso lo vamos a ver junto con el proceso penal en el encuentro del 15 de junio a las 15. Después de eso, con Marcelito van a establecer alguna clase extra para hacer un poco de un resumen y como es un repaso y alguna práctica de presentación de escritos, porque el examen, para aquellos que se engancharon un rato más tarde, va a ser el 3 de julio con L, a las 16 horas, con la gente, los veedores de la corte. Bien, vamos a ver ahora el procedimiento ante el fuero laboral o fuero del trabajo. Recordamos que ante este fuero laboral se suscitan cuestiones derivadas de la ley del trabajo, la ley laboral. Es decir, cuestiones de derecho que se suscitan entre un empleador y un trabajador en relación de dependencia. Si alguna de las dos partes no está alcanzada por la condición de empleador o de trabajador en relación de dependencia, van a tener que ir a otro fuero, porque la ley laboral establece que el ámbito de aplicación a las personas a las que alcanza esta ley es aquellas que están inmersas en esta situación de empleador-empleado, empleador-trabajador. El ejercicio de las profesiones liberales no entran en esta categoría, en esta categoría de relación laboral. ¿Sí? El ejercicio de las profesiones liberales tampoco entran los empleos públicos, como el mío. Yo trabajo en una fiscalía en la provincia. Si tengo algún problema con la provincia en calidad de empleadora mía, esos reclamos no los puedo llevar adelante ante el fuero laboral. También quedan excluidos de este fuero los empleados rurales, los trabajadores rurales. Eh, Les comento, pero a título informativo nada más, en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires, hay bastantes organismos judiciales que todavía se llaman nacionales, porque antes la Justicia Nacional del Trabajo ejercía su jurisdicción sobre las relaciones de trabajo en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, de la capital federal. Cuando en 1994 la ciudad de Buenos Aires cobra autonomía, de a poquito fue organizando fue creando sus propios organismos. Entonces ahora hay un poder judicial de la ciudad de Buenos Aires, pero siguen quedando antiguos juzgados nacionales. Hay juzgado nacional en lo civil, juzgado nacional en lo comercial, y hay juzgado nacional eh, del trabajo doméstico. No me acuerdo exactamente cómo se llama el fuero, pero para aquellas personas que hacen el trabajo de asistencia doméstica, los empleados domésticos o las empleadas domésticas en su mayoría, bueno, ellos tenían o tienen un fuero particular, pero solo en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Acá en la provincia, no, va todo a la bolsa de la Pues, justicia laboral. Eh, el proceso ante el fuero laboral está regulado
por la ley 15.057, 15.057, que es una ley provincial, es la ley del procedimiento ante el fuero del trabajo. Eh, y establece, esto es lo más importante, que supletoriamente, es decir, esta ley establece los pasos que deben seguir las partes en un juicio laboral y que supletoriamente, es decir, además de esta ley, los pasos que tienen que seguir las partes van a ser aquellos que dicte el Código en lo Civil y Comercial de la provincia. ¿Eh? Entonces, yo ahora voy a enumerar las dos o tres cositas que establece puntualmente la ley de procedimiento laboral con relación a la prueba pericial. ¿Eh? Todo lo demás es igual que el Código en lo Civil y Comercial que ya vimos. Habíamos visto que el proceso civil y comercial avanza a impulso de parte como dato característico, avanza a impulso de parte, es decir, no de oficio. El juez no hace nada si no se lo piden las partes. Eso significa que el proceso avanza a impulso de parte, a petición de parte. Y que es un procedimiento escrito el civil y comercial. Bueno, el procedimiento laboral avanza a impulso de parte, el juez laboral no va a hacer nada que las partes no le pidan, pero es esencialmente oral. Esta es una diferencia que no sé hasta dónde les sirve a ustedes, pero sépanlo. En vez de ser escrito es esencialmente oral. ¿Qué significa esto? Que en vez de presentar por escrito las partes, sus peticiones, se celebran audiencias y en esas audiencias, el juez escucha a las partes. De eso se labran actas, que el acta es un documento que refleja o da fe ¿Qué haces, gordita? de que cada uno de nosotros dijimos lo que dijimos. ¿Sí? ¿Qué haces, gordita? Bien, hay alguien que tiene el micrófono abierto. Diego Motorola Moto G22 y Aníbal Saavedra. Les cuento, así lo cierran, por favor. En el proceso laboral, el juez puede designar hasta tres peritos de la nómina, hasta tres peritos. Es decir, se pueden encontrar que con mayor frecuencia que en el fuero civil hay más de un perito en cada expediente. Esta ley establece que la nómina va a estar integrada por todos ustedes en cada departamento judicial. El juez, a la hora de designar perito, es decir, cuando la parte le propone la realización de una pericia, de la naturaleza que fuera, el juez designa un perito, puede designar hasta tres, recurriendo siempre a la nómina. Y puede pasar que la nómina se agote, es decir, que hay departamentos judiciales en donde la conflictividad es mucho más baja que acá en el conurbano, es decir, hay pocos peritos. Puede ser que haya pocos peritos que quiere designar tres y tiene dos nada más en la nómina. O tiene tres, pero uno de ellos se excusa porque es pariente, es primo de una de las partes. No sé. Ante el supuesto de que se le agote la nómina al juez, puede recurrir a la nómina del departamento judicial más cercano. Es como que le pide prestado un perito al del departamento judicial vecino. Ustedes van a estar inscritos como peritos, vamos a poner a modo de ejemplo, en el departamento judicial Quilmes. ¿Mm? En el fuero laboral puede ser que algún día les toquen el timbre y los designen como peritos en un proceso laboral en el departamento judicial Lomas de Zamora. Pero si yo no estoy inscrito en Lomas, bueno, el juez laboral puede llegar a pedirlos prestados. ¿Sí? Cosa que en el civil y comercial no ocurría. Puede pasar que ustedes en la actividad pericial encuentren que necesitan realizar estudios complementarios, es decir, que la historia clínica, los certificados médicos con los que cuentan no alcanzan para responder los puntos de pericia que se les están preguntando, o no lo alcanzan para concluir, para llegar a conclusiones fidedignas. En ese supuesto, cuando ustedes consideran como peritos que hacen falta estudios complementarios, se lo hacen saber al juez qué tipo de estudios necesitan para poder expedirse y la ley
la ley procesal laboral establece que esos estudios complementarios pueden ser realizados siempre a elección del trabajador, en una institución privada o a través de su obra social o en un hospital público. Eso lo elige el trabajador. ¿Mm? Por lo demás, establece esta ley que es deber del perito entregar el informe en el término estipulado por el juez y que tiene que acudir a brindar las explicaciones si son requeridas. Es decir, que eso funciona igual que el proceso en lo civil y comercial. La falta del cumplimiento de alguno de estos deberes, es decir, de entregar el informe o acudir a la audiencia de explicaciones, deja sin efecto la designación, pierde el derecho a recibir honorarios, obliga al juez a comunicar a la corte del incumplimiento del perito y puede ser dado de baja de la nómina. Eso lo tienen que saber. Y eso es todo lo que establece la ley procesal en materia laboral. Insisto, lo que establece, lo importante de lo que establece la ley procesal en materia laboral es que subsidiariamente se emplean los artículos del Código Procesal en lo civil y comercial. Es decir, que es todo el procedimiento igual que como lo vimos en el encuentro pasado, con estas dos o tres salvedades que vimos recién de la ley 15057 laboral. Hasta ahora vimos procedimiento en lo civil y comercial, procedimiento laboral. Ahora vemos el procedimiento ante el fuero en lo contencioso administrativo, que es puro nombre, pura pompa, contencioso administrativo. ¿Qué tipo de juicios se sustancian ante este fuero? Aquellos reclamos efectuados por un particular con relación a una acción u omisión de un organismo público provincial. Si un organismo público provincial, por ejemplo, el Banco Provincia, por ejemplo, IOMA, el Instituto de Obra Médico Asistencial, por ejemplo, un hospital público, ¿m? O la policía, me choca un patrullero, me atropella un patrullero, me hicieron un allanamiento ilegal a mi casa, la policía. En fin, cualquier acción u omisión de algún organismo de la administración pública provincial. Cuando yo considero que eso me generó un perjuicio, hago un reclamo. Bueno, ese reclamo lo tengo que hacer ante el fuero en lo contencioso administrativo. El procedimiento ante este fuero está regulado por la ley 12.008, ley provincial 12.008, que establece, adivinen qué, que las normas de procedimiento son las del Código en lo civil y comercial. Es lo mismo que el proceso en lo civil y comercial. Salvo, ¿me van siguiendo hasta ahí? Civil y comercial, laboral, contencioso administrativo. El contencioso es igual al civil y comercial. Y es a impulso de parte y es escrito. Es igual. Tiene una única salvedad, la ley 12.008, que tiene que ver con un impedimento para actuar como perito. ¿eh? Es decir, además de las causas de excusación y recusación que ya conocemos, se agrega esta nueva. No impide, mejor dicho, está redactado a la inversa, por la negativa, no impide la actuación del perito que sea funcionario público. Cualquiera de ustedes ejerce la medicina o la psicología en un hospital público provincial, qué sé yo, el Hospital General de Agudos, ¿cómo se llama este? Lucio Menéndez de Adrogué. Es un hospital cuyo presupuesto sale del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Es un hospital de la provincia. Ustedes como médicos o como profesionales de ese hospital son funcionarios públicos. Eso no les impide actuar como peritos en un expediente que tramita ante el fuero contencioso administrativo. Pero como si una de las partes, la provincia, en el procedimiento contencioso administrativo, siempre una parte es un particular, cualquiera de nosotros, otra parte es la provincia de Buenos Aires, a través de alguno de sus órganos.
Una de las partes es la provincia. Y yo soy empleado de la provincia en el Hospital Meléndez de Adrogué. Bueno, igual puedo actuar como perito. ¿Por qué? Porque lo dice la ley. Cortémosla ahí, ¿sí? ¿Eh? Se puede intervenir como perito aún siendo funcionario público. Salvo que la función pública se ejerza en el mismo órgano cuya acción u omisión motivó la pretensión del particular. ¿Eh? En ese caso, me tengo que excusar. ¿Eh? Resulta que la persona está haciendo un reclamo a la provincia para que le indemnicen porque en el hospital Lucio Menéndez de Drogué le cortaron la pierna izquierda y él el problema lo tenía la pierna derecha. Entonces le amputaron mal la pierna. Obviamente eso da lugar a una pretensión. Hubo una acción de profesionales empleados por la provincia que lo dejaron rengo al hombre, con lo cual tiene derecho a una indemnización. A usted lo designan perito. Bueno, se tiene que fijar, uy, es el Hospital Lucio Menéndez donde yo soy el jefe del servicio de traumatología. Bueno, se tiene que excusar. Ahora, si el reclamo es contra el Hospital Lucio Menéndez de Adrogué y usted es el jefe del servicio de traumato en el Hospital Oñatibia de Calzada, no pasa nada. Puede ejercer como perito. La única, el único motivo por el que le impediría ejercer la labor pericial es ser funcionario en el mismo órgano cuya acción u omisión motivó la pretensión. Esa es la única salvedad que tiene la ley 12.008 respecto de la labor pericial en el marco del proceso en contencioso administrativo. Es el artículo 44 de esta ley. El 77 establece que supletoriamente se aplican las normas de el Código Procesal en lo Civil y Comercial. ¿Estamos bien hasta acá? Procesal civil, laboral, contencioso. Vamos a ver familia, fuero de familia. Como dijimos, ante el fuero de familia se suscitan las cuestiones relacionadas con los vínculos en el ámbito de la relación familiar. ¿eh? Matrimonio, nulidad de matrimonio, divorcio, filiación, impugnación de la paternidad, quién es hijo de quién, adopción, ¿m? Tutela, curatela. Todo, sí, todo eso fuero de familia. Eh, no van a ser designados peritos de oficio en el marco de un expediente que tramita ante el fuero de familia. ¿Por qué? Ustedes integran la nómina de peritos de oficio, es decir, que cuando a un juez le piden una pericia, acude a la nómina y los designa alguno de ustedes. El fuero de familia tiene un cuerpo técnico, cada juzgado tiene su propio cuerpo técnico, integrado por médico, psiquiatra, es decir, un médico supongo que clínico, la verdad que no sé cómo es eso, o generalista, no lo sé. Pero también hay un psiquiatra, hay un psicólogo y un trabajador social. Cuerpo técnico. Con lo cual, si cada juzgado cuenta con su cuerpo técnico, aquellas pericias que le sean requeridas y que el juez ordene, las va a realizar el cuerpo técnico. Y si en el cuerpo técnico se le manca, digamos, si en el cuerpo técnico falta el profesional que es requerido, que es necesario, porque se jubiló, porque todavía no fue designado, porque está enfermo y la pericia es urgente, si pasa algo, por lo cual el cuerpo técnico carece de ese perito en ese momento, acude a la asesoría pericial. ¿Recuerdan que habíamos hablado de la asesoría pericial? La asesoría pericial tiene la sede, la dirección provincial en La Plata, bajo la órbita de la Suprema Corte. Es decir, la asesoría pericial es una oficina que depende directamente de la Corte. Y en la asesoría pericial tiene distintos laboratorios. Está el de anatomía patológica, está el de comparativo de ADN y alguno más. Es decir, en la asesoría pericial, que además tiene delegaciones en cada departamento judicial, hay profesionales de la salud para tirar para arriba, hay un montón. Con lo cual, si el cuerpo técnico del juzgado carece en el momento necesario de una especialidad determinada, de un perito determinado, el tribunal va a acudir a la asesoría pericial.
Eh, lo que no quita que ustedes, al integrar la nómina, puedan ser designados, puedan ser ofrecidos por las partes, como perito de parte. Esto es algo que se puede hacer en cualquier procedimiento. ¿eh? El actor hace un reclamo, demanda, invoca hechos, ofrece prueba. Y dentro de la prueba que ofrece un perito de parte. Es decir, puede pedir que se designe perito de oficio para establecer el grado de incapacidad sufrido por alguien. Pero al mismo tiempo puede ofrecer un perito de parte. Y un perito de parte tiene que ser ustedes, tiene que ser alguno de ustedes, tiene que ser alguien que integre la nómina de peritos oficiales, pero que en este caso está siendo presentado por alguna de las partes, a partir de un acuerdo privado que ustedes tienen con la parte. ¿eh? Generalmente, ¿cómo opera esto en la vida real? Los estudios de abogados tienen amigos o conocidos de distintas disciplinas. Entonces, en el marco de un accidente ferroviario, de un accidente de tránsito, necesitan un perito ingeniero. Bueno, tienen el teléfono agendado de el amigo ingeniero. O también de un perito médico o de un perito psicólogo. En esos casos, cuando el profesional, el abogado, lo entiende pertinente, ofrece perito de parte, que el perito de parte va a emitir un dictamen igual que los otros, igual que el perito oficial, que no es determinante, eso lo habíamos visto. Es un mecanismo de prueba más. ¿eh? Ustedes pueden vincularse de algún modo con estudios jurídicos y ofrecer su servicio como perito de parte y eventualmente podrán ser contratados a ese efecto. ¿Sí? Es decir, que en el fuero de familia, la ventana que tienen para ingresar a un expediente en tanto perito es haciéndolo como perito de parte. Perdón, te hago una consulta. Sí, sí. El perito de parte, ¿vos dijiste que tiene que estar sí en la nómina o no hace falta que esté en la nómina? No, sí, tiene que estar en la nómina. Antes no hacía falta, pero sí. Ahora tengo entendido que sí. Ah, Tengo entendido que sí. Porque es la forma, ah, integrar la nómina es la forma en que la Corte se asegura un mínimo ¿no? de capacidades, digamos. Establece ciertos requisitos, por ejemplo, estar hoy acá con nosotros. ¿Me explico? La Corte organizó de este modo eh, el cuerpo de auxiliares de justicia, que son las nóminas de peritos, y eso los habilita a ejercer como perito de parte. De todos modos, voy a averiguar a ver si existe alguna otra ventana de poder ser ah, presentado como perito de parte sin integrar la nómina. Me ok, comprometo gracias. para el lunes 15 que nos vemos en aclarar este. Ujú. Gracias, gracias. No, por favor. Algo que no les mencioné del el procedimiento ante el fuero de familia. Está regulado en el mismo Código Civil y Comercial Código Procesal Civil y Comercial de la provincia. ¿Sí? Es la misma ley. Lo que pasa es que establece esto, que en el caso de la prueba pericial será producida por el equipo técnico del juzgado o subsidiariamente por la asesoría pericial. Y hay algo que me interesa que sepan. Es un procedimiento escrito y impulso de parte. Ok. Pero que tiene una cuestión distinta al civil y comercial que se llama etapa previa. Y la etapa previa, cuando el actor presenta la demanda, en vez de ir a conocimiento del juez directamente, va a conocimiento de quien se llama consejero de familia. El consejero de familia es un funcionario judicial, es un poquito más que un secretario de un juzgado, se le requiere además del título de abogado, alguna especialización o algo vinculado a la problemática de familia, eh, y es quien lleva adelante la etapa previa. En la etapa previa a lo que aspira la ley procesal es acercar a las partes y ver si es posible no judicializar la cuestión.
Es decir, yo presento la demanda, le corren traslado a la demandada, y en vez del juez abrir a prueba, que es lo que hacía en el civil y comercial, a ver estos dos, de los dos, quién tiene razón o quién me convence mejor. Bueno, no, primero lo ve el consejero de familia en la etapa previa y celebra las audiencias que él considere que hagan falta para ver si nos podemos poner de acuerdo y no judicializar el tema. Es decir, que la solución al conflicto planteado surja de un acuerdo de voluntades en el marco de la ley y no de una sentencia impuesta por un juez. Ese es el espíritu. Consejero de familia, eh, que no existe en otros fueros. Es una instancia anterior a la judicialización que en los otros fueros no está. Mira qué rápido que fui, son las 5:10, así que tenemos un rato más todavía. ¿Vamos bien? ¿Se quedó claro hasta ahora? Bueno, vamos a Sí, sí, adelantar. Sí, vamos a no, quedó adelantar. claro, quedó claro. Ok, vamos a adelantarnos con el procedimiento penal. De este modo tenemos tiempo en el encuentro que viene para lo que tenemos que ver y a lo mejor podemos meter en ese encuentro la parte práctica que va a hacer Marcelito. Obviamente yo le digo Marcelito porque tenemos confianza, ¿eh? No sé ustedes cómo le dicen al doctor Gessner. El procedimiento penal es distinto a los otros que vimos, a los otros 4 tipos de procedimiento que vimos en la provincia. ¿Por qué? Porque es un proceso en el cual el Estado, a través de la gente que lo representa, imputa, acusa a una o a varias personas de haber cometido un delito. Y me interesa especificar esto porque en los medios de comunicación, es decir, hay mucha confusión en torno a esto permanentemente. Un delito es algo que sí, que está mal, pero no todo aquello que está mal es delito. Es decir, nosotros todo el tiempo, bueno, no sé si todo el tiempo, pero es muy habitual que muchas personas cometan acciones que quizás confronten con la legalidad, que moralmente está mal, que son reprochables, pero no todas tienen la misma respuesta institucional. ¿Qué quiero decir con esto? Con respuesta institucional. Cuando un empleador despide al trabajador y no lo indemniza, no le paga la indemnización que fija la ley, eso no está bien, no corresponde. Entonces, automáticamente el empleador tiene la acción judicial, puede hacer el reclamo indemnizatorio. Se presenta a la justicia del trabajo y dijo, y explica, yo trabajé para este tipo y este tipo me echó y no me pagó. ¿De acuerdo? Eso que hizo el empleador de no cumplir con la ley es reprochable. ¿Y qué respuesta institucional le da el Estado a ese conflicto? El juicio. Pone a un juez para que resuelva la cuestión. Y en el peor de los casos para el empleador será la indemnización, es decir, el castigo, entre comillas, la sanción que va a recibir quien hizo las cosas mal va a ser pagar. Si a mí me prestan este celular, que vale un montón de plata, me lo prestan, Marcelito, hoy a la tarde me lo presta porque yo lo necesito indefectiblemente para un llamado hoy a la noche, me lo presta. Y yo no se lo devuelvo. ¿Mm? O lo vendo, o lo regalo, en fin, Marcelito se queda sin celular. No está bien lo que hice, ¿eh? Pero Marcelito me lo prestó en función de la amistad que nos une y de la confianza que me dispensa, y me lo prestó a título gratuito, con lo cual, si yo no se lo devuelvo, eso se llama deuda natural, es decir, no hay reclamo posible, no es delito. Yo no se lo robé, no se lo saqué, no se lo hurté, es decir, el hurto es apropiarse indebidamente de cosa total parcialmente ajena sin violencia. Si hay violencia es robo, sin violencia es hurto. Él me lo dio, voluntariamente me lo prestó y yo no se lo devuelvo.
¿Qué respuesta institucional hay frente a eso? Y va a tener que ir ante un juez civil y comercial porque hubo un contrato de préstamo, un contrato de comodato a título gratuito que yo no cumplí. ¿Se entiende? Es decir, la respuesta institucional es el mecanismo que el Estado ofrece para solucionar o para ponerle fin a los conflictos o para remedar en alguna medida los conflictos. La justicia penal consiste, la respuesta institucional penal consiste en la aplicación de una pena a quien cometió un delito. Y una pena, según el Código Penal, los códigos, cuando decimos código, generalmente código de fondo son leyes nacionales, así como hay un código en lo civil y comercial de la nación, hay un código penal que es de la nación y es único. Para todo el territorio del país es el mismo código. Ahí se establece cuáles son los delitos y ahí establece cuáles son las penas. Y las penas del Código Penal, es decir, la sanción por haber cometido un delito, puede ser la privación de la libertad, que se llama prisión. Existía también la reclusión, pero hace muchos años que es lo mismo, es un sinónimo, es decir, privación de la libertad o prisión, la multa y la inhabilitación. Es decir, una de las sanciones penales afecta el bien jurídico libertad ambulatoria. Es la privación de la libertad. A mí me meten preso en un calabozo, en una unidad penal, en una cárcel, y yo de ahí no puedo salir. Me restringe la libertad ambulatoria por el tiempo que determine la condena. La multa afecta el patrimonio del condenado. A mí, el juez penal, por haber cometido determinado delito, me condena al pago de una multa, una cantidad de pesos, de dinero. Y la inhabilitación afecta la capacidad del condenado. A mí el juez penal me condena a la inhabilitación especial de conducir vehículos automotores por el término de 5 años. Es decir, yo tengo una condena de que no puedo, que la condena dice que no puedo conducir un automotor durante 5 años. Las inhabilitaciones especiales, cuando afectan alguna capacidad en particular, puede recaer sobre la conducción de vehículos automotores, puede recaer sobre el ejercicio de alguna actividad en particular, la docencia, la medicina. Entonces te inhabilitan para ejercer la medicina por un plazo determinado. Es decir, insisto, la respuesta institucional penal son estas tres, no hay otra. Y para llegar a eso se celebra un juicio. Para llegar al juicio, como lo vemos en las películas, que el juicio está el acusado o imputado, está su defensor, está el fiscal que lo acusa y está el tribunal, que son, en el sistema anglosajón usaban una peluquita y una toga, son los que van a decidir. Es como el emperador que hacía así o hacía así, bueno, eso fue reemplazado por los jueces. A este juicio se llega cumpliendo un procedimiento y ese procedimiento penal está regulado por la ley 11.922 en la provincia, ley 11.922. Es una ley que también se llama Código Procesal Penal de la provincia y que está en vigencia desde el mes de septiembre de 1998. 1998, tiene casi 30 años ya este sistema de enjuiciamiento penal. ¿Quiénes son las partes en el proceso? Las partes son, por un lado, estamos siempre hablando de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Por un lado, el Ministerio Público Fiscal, representado por un agente fiscal, un fiscal. Y del otro lado, la contraparte es el imputado junto con su defensor. Todo imputado en un proceso penal cuenta con un defensor, que es un abogado, que puede ser particular a partir de un acuerdo privado que lleva una persona, contrata un abogado para que lo defienda, y en el caso de que no lo tenga, el Estado desde el minuto cero le pone un defensor oficial. Entonces,
Todo acusado de un delito, desde el minuto cero de la acusación, cuenta con un defensor oficial. La única excepción es que tenga un defensor particular. Y si el defensor particular en algún momento renuncia porque no le pagaron o porque se enojó o porque se murió, inmediatamente vuelve al defensor oficial. ¿Eh? El acusado, el imputado, no puede estar un minuto sin defensor. Esas son las partes. ¿Sí? Ministerio Público, imputado con su defensor. Es una simbiosis, ¿eh? Están siempre juntos. Este código establece que el proceso penal, de lo que estamos hablando, tiene tres etapas. ¿Eh? Separa el proceso en tres etapas. La primera etapa se plasma en una IPP. ¿Qué pasa? Esto tiene casi 30 años y en los fines de los 90, principios del 2000, la informatización fue medio novedoso y gran parte de la legislación pretendió acomodarse a ese nuevo orden intelectual. Entonces, hay mucha cosa que tiene sigla, ¿eh? Mucho instituto jurídico que tiene una sigla. La IPP, y latina PP, es Investigación Penal Preparatoria. ¿Eh? En la jerga y en el habla cotidiana se dice IPP. La IPP es la materialización, así como el expediente es civil y comercial, el juicio se materializa en un expediente, ¿de acuerdo? Que es el conjunto de escritos y prueba que se va produciendo. La IPP viene a ser lo mismo, pero en materia penal. Es una investigación penal preparatoria. Es escrita, dura un tiempo determinado, es parcialmente secreta, va a ser secreta solo si hay secreto de sumario por un tiempo, también determinado, horas, ¿eh? Si no, es pública, es decir, todo el público tiene acceso al contenido de una investigación penal preparatoria. Y es preparatoria de qué? Preparatoria del juicio. Quien lleva adelante esta investigación penal es el fiscal. El fiscal está puesto por el Estado para juntar prueba en contra del imputado para llevarlo a juicio. ¿Sí? Esa es la labor del fiscal. Cuando existe la sospecha de la comisión de un delito e indicios fuertes, indicios vehementes de su autoría, es decir, parece que ocurrió un delito y parece que yo fui el autor. Cuando existe esa sospecha, se forma un IPP y vamos para adelante. La IPP puede iniciarse por denuncia de un particular. Yo voy a la comisaría y denuncio que me robaron el auto. Inicia un IPP. Puede iniciarse por acta de procedimiento policial. Suena una alarma vecinal, ahora que están tan de moda en todos los barrios. Va el patrullero, llega el patrullero y ven lo que ven, qué sé yo, ven que hay dos peleándose, ven que hay un muerto en la calle con un agujero en la cabeza, lo que fuera que ven, lo escriben en un acta y ese acta da inicio a una IPP. Hay varias otras formas de inicio de IPPs, varias otras. Básicamente esas son las dos más habituales, la denuncia y el acta de procedimiento policial. En el marco de la investigación penal preparatoria, la autoridad judicial, el que actúa como tercero imparcial entre las peticiones del fiscal y la defensa del imputado, se llama juez de garantías. En esta primera etapa de investigación penal preparatoria, el juez se llama juez de garantías. Pregunta de Liliana Lauría. ¿No escuchó? ¿No? Bueno, primera etapa. Es una etapa que, como dije, es escrita y dura un tiempo bastante corto, bastante breve. ¿Desde cuándo se empieza a contar? Desde que hay una persona privada de su libertad. ¿Eh? Ese es el momento el minuto cero de que empieza a correr el reloj de los plazos.
Una investigación puede durar mucho tiempo, pero si hay una persona a la cual se la priva de la libertad, aunque después se la escarcele, aunque después, por alguna cuestión, sigue el proceso en libertad, desde el día en que lo fuimos a buscar a la casa, desde el día que se lo privó de la libertad compulsivamente, la IPP dura como máximo un año. Dura 4 meses, renovable, máximo un año. ¿eh? Vencido el plazo del IPP o cuando el fiscal da por concluida la investigación, viene la segunda etapa, que es la etapa de juicio, que es el juicio oral propiamente dicho, es el debate que es oral y público y es como lo que ustedes ven en las películas, es igual. Como decíamos recién, está el imputado, que es el acusado, con su defensor, el fiscal que lo acusa y trata de convencer a quién, al juez o al tribunal, según el caso. Y ahora sí, hasta acá llegué. Les dejo el gancho, parece Netflix. Ok, así que recopilen dudas. En el encuentro entonces del 15 de junio a las 3 de la tarde, continuamos con el proceso penal, vemos los contenidos mínimos de la ley Micaela y a lo mejor podemos ese mismo día hacer la clase práctica que querés hacer vos. Perfecto. A lo mejor llegamos. Ya llega. Y Idioma y claro. claro, Ya estamos. y nos desentendemos hasta Hasta el examen. hasta el recaso. O bueno, lo vamos combinando el próximo lunes 15. Muchas gracias. Hasta entonces. Gracias a Bueno, todos. perfecto, Doc. Vale. Muchas gracias. Las dudas que surjan a partir de lo que vimos hoy, por el grupo de WhatsApp, por favor. Chau, hasta luego. Muchas Gracias. gracias. Buenas Hasta tardes. luego. Chao, hasta luego. Buenas tardes.